Hola, nosotros somos el Grupo 4, conformados por Laura Juliana Castañeda. María Luisa Schneider. Marta Guevara. Jesús Pérez. Bueno, yo quiero iniciar la discusión hablando sobre la palabra contaminación, que se repite mucho en el video, que es como la contaminación también afecta a los arquitectos cuando expresan sus ideas o sus dibujos en sus experiencias, en el modo de vida que han tenido, y pues asimismo quiero iniciar la conversación. Sí, eso, siento que ese término de contaminación era lo que se refería a Aldo Rossi cuando decía que la manifestación arquitectónica es sustraer nuestras experiencias y plasmarlo como en esa arquitectura, y cómo eso hace que cada arquitectura que hace cada uno sea diferente. Entonces, no sé, pienso como en esos estilos arquitectónicos de clásicos, góticos, que de pronto no tienen un referente muy fijo, pero que surgieron precisamente de la experiencia que tenían esas civilizaciones en ese momento, y me parece interesante eso. Yo siento que sí, pero también es que, al menos en los estilos góticos, siempre hay que tener en cuenta la influencia teológica tan grande que había en la época. Y también como, pues yo siento que muchas veces las catedrales, las grandes catedrales en esa época era como la forma de decir de cada ciudad como yo soy la que tiene la catedral más grande, entonces por eso yo soy la mejor ciudad que existe, y así se peleaban básicamente. Y terminaban haciendo catedrales tal vez sin propósito, que duraban siglos y siglos y que pasaban de estilos románicos a estilos góticos a neogóticos, o sea, entonces ahí eso también es como relativo, no sé. Esto es muy interesante lo que dices, me hizo pensar mucho como la arquitectura no es como algo solo técnico, sino también está muy relacionado con el arte y las emociones, con la expresión. Es muy interesante pensar que somos no solo arquitectos, sino también artistas humanos que reflejan sus emociones y sus pensamientos en unos planos. Pues a mí algo que me gustó mucho del video era una parte en la que Fabio hablaba acerca de las postales. Y él algo que decía explícitamente era que las postales pues ya no existen. Entonces eso me hizo reflexionar un poco acerca de pues lo que se ha vuelto la vida en la actualidad, cómo la experiencia se ha ido como arruinando y se ha ido simplificando cada vez más. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, ir al cine. Antes ir al cine era como un ritual que uno hacía y uno preparaba con sus amigos o con sus queridos, y ahora simplemente uno puede hacerlo desde la comodidad de sus hogares. Entonces algo que Aldo Rossi hablaba era acerca de vivir la experiencia, y es algo que creo que se ha estado perdiendo estos últimos años. Yo siento que es muy usual cuando pasan las generaciones y la gente crece que dicen, oh, se perdió esto, o se ha simplificado lo otro. Yo siento que solo es como una superposición de capas, como un palimpsesto, algo que se reescribe y como que cambia, y la esencia ya no es la misma. No siento que se pierda, pero la esencia ya no es igual, obviamente. Exacto, evoluciona pues así mismo como con las ideas y como con el contexto. Ya no vamos a ver películas porque las películas están en la casa. Ahora hacemos otro tipo de cosas, no sé, algo más en línea, tal vez un poco más separados. No sabría decir exactamente qué cosas, pero eso no significa que se haya perdido como la cultura o se hayan simplificado las cosas, solo que las tendencias cambian. Nosotros cambiamos y así mismo pues se dejan de hacer unas cosas para hacer otras. Miren que también creo que eso aplica con los diarios azules, porque en esa época de Aldo Rossi pues no existían celulares, smartphone como el que tenemos ahorita. Entonces ese concepto de diario azul es interesante porque es como no voy a tener una bitácora solo para dibujar arquitectura, sino que voy a tener un diario para documentar todo lo que me pase en la vida. Y siento que eso lo hemos transportado, pues no sé si mejor o peor, a el tema de tomar fotos, el tema de tener notas en el celular. Es como una condensación de nuestras experiencias. Quizá el tener un diario azul sea más chévere y más bohemio, pero siento que es lo que hablaban de la transformación, de cómo condensamos nuestras experiencias. Yo siento que hay un problema con los diarios, y es que nos da, o sea, ahorita más que todo en esta época, pero yo siento que como en el último siglo nos hemos enfocado mucho en el yo y en el culto y en el culto a nuestra personalidad y a lo que somos. Y por ejemplo, hay un experimento, yo diría que no es un experimento, es más como un performance de una artista francesa de los años 60,
que ella lo que hizo fue que llevó un diario de su día a día y al mismo tiempo contrató un investigador privado y luego superpuso las dos líneas de tiempo y fue comparando como los análisis que hacía cada uno acerca de lo que para ella era algo muy bohemio, especial, intrínseco como a su persona, íntimo, yo diría que más eso, y para el investigador era hasta sospechoso o en otras veces como mundano, como tomarse un café, pero para ella era un acto reflexivo del yo, no sé. Entonces yo siento que la arquitectura, al igual que yo, está muy sujeta a la persona y es algo demasiado relativo, o sea, como es lo mismo que dice Aldo Rossi, o sea, como las experiencias que yo he vivido siempre van a afectar esa cosmovisión que yo tengo del mundo y más de la arquitectura. O sea, el bloque de música para mí puede ser el edificio más horrible, que me parece horrible, porque es cuadrado y no representa lo que para mí es lo maravilloso que es la música, pero para otra persona puede ser sublime. Bueno, con eso terminamos el video de la semana pasada. Chao. Chao, Fabio. Chao.